Capítulo 5. Símbolos en un análisis individual. Por Yolande Jacobi. El comienzo del análisis. Hay la creencia, muy extendida, de que los métodos de la psicología junguiana solo son aplicables a las personas de edad intermedia. En verdad, muchos hombres y mujeres llegan a la mediana edad sin alcanzar la madurez psicológica y, por tanto, es necesario ayudarlos en sus fases despreciadas de su desarrollo. No han completado la primera parte del proceso de individuación que ha descrito la doctora M. L. von Franz. Pero también es verdad que una persona joven puede encontrar graves problemas en su desarrollo. Si una persona joven le teme a la vida y encuentra difícil ajustarla a la realidad, puede preferir refugiarse en sus fantasías o permanecer como un niño. En una persona joven así, especialmente si es introvertida, a veces se pueden descubrir inesperados tesoros en el inconsciente y, trayéndolos a la consciencia, fortalecer su ego y darle la energía psíquica que necesita para llegar a ser una persona madura. Esa es la función del poderoso simbolismo de nuestros sueños. Otros colaboradores de este libro han descrito la naturaleza de esos símbolos y el papel que desempeñan en la naturaleza psicológica humana. Es mi intención mostrar cómo el análisis puede ayudar al proceso de individuación tomando el ejemplo de un joven ingeniero de 25 años, al que llamaré Henry. Henry procedía de un distrito rural del este de Suiza. Su padre, de ascendencia campesina protestante, era médico general. Henry lo describía como un hombre de elevadas normas morales, pero un tanto retraído y difícil de comparar con otras personas. Más padre era para sus pacientes que para sus hijos. En el hogar, la madre de Henry era la personalidad dominante. Fuimos educados por la fuerte mano de nuestra madre, dijo en una ocasión. Ella procedía de una familia de ambiente académico y con amplios intereses artísticos. A pesar de su severidad, tenía un vasto horizonte espiritual, era impulsiva y romántica, sentía un gran amor por Italia. Aunque había nacido en el seno de una familia católica, sus hijos fueron educados en el protestantismo paterno. Henry tenía una hermana mayor que él, con la que se llevaba muy bien. Henry era introvertido, tímido, de rasgos delicados y muy alto, de pelo rubio, frente alta y pálida y ojos azules con sombras oscuras. Él no creía que una neurosis, el motivo más corriente, le había llevado hasta mí, sino, más bien, una incitación interior a ocuparse de su psique. Sin embargo, un fuerte vínculo materno y el temor a comprometerse con la vida se ocultaban tras esa incitación, pero ambas cosas solo se descubrieron durante el análisis que hicimos. Acababa de terminar sus estudios, de ocupar un puesto en una gran fábrica y se enfrentaba con los numerosos problemas de un joven en el umbral de la virilidad. Me parece, escribió en una carta en la que me pedía una entrevista, que esta fase de mi vida es particularmente importante y significativa. Tengo que decidir entre permanecer inconsciente en una seguridad bien protegida y aventurarme en un camino aún desconocido en el que tengo grandes esperanzas. Por tanto, la elección con la que se enfrentaba era o permanecer como joven solitario, vacilante e irreal o convertirse en un adulto independiente y responsable. Henry me dijo que prefería los libros a la sociedad, se sentía cohibido ante la gente, y con frecuencia se sentía atormentado con dudas y autocriticismo. Había leído mucho para su edad y tenía inclinación hacia el intelectualismo estético. Después de una primitiva etapa atea se hizo ferviente protestante, pero, al fin, su actitud religiosa llegó a ser completamente neutral. Eligió estudios técnicos porque se sentía con inclinación hacia las matemáticas y la geometría. Poseía una mente lógica, adiestrada en las ciencias físico-naturales, pero también tenía cierta propensión a lo irracional y lo místico que no quería admitir ni ante sí mismo. Unos 2 años antes que comenzara su análisis, Henry se había comprometido con una muchacha católica de la parte francesa de Suiza. La describía como encantadora, eficiente y llena de iniciativas. Sin embargo, no estaba seguro de si debía cargar con la responsabilidad del matrimonio, puesto que tenía tan escaso conocimiento acerca de las muchachas. Pensó que sería mejor esperar o, incluso, permanecer soltero, dedicándose a una vida de estudios. Sus dudas eran lo bastante fuertes para impedirle llegar a una decisión. Necesitó un paso más hacia la madurez antes que pudiera sentirse seguro de sí mismo. Aunque en Henry se combinaban las cualidades de sus padres, estaba marcadamente vinculado a su madre. En su consciencia, estaba identificado con su madre verdadera, o luz, que representaba ideales elevados y ambiciones intelectuales. Pero en su inconsciente estaba profundamente en poder de los aspectos oscuros de su vinculación materna.
Su inconsciente aún mantenía al ego en situación asfixiante. Todos sus netos pensamientos y sus esfuerzos para encontrar un punto de apoyo firme en lo puramente racional no eran más que un ejercicio intelectual. La necesidad de escapar de esa prisión materna se expresaba en reacciones hostiles hacia su madre verdadera y a rechazarla, madre interior, como símbolo del lado femenino de su inconsciente. Pero una fuerza interior trataba de retrotraerle a la niñez, haciendo resistencia a cuanto le atrajera hacia el mundo exterior. Aún los atractivos de su novia no fueron suficientes para librarle de sus lazos maternos y ayudarle a que se encontrara a sí mismo. No se daba cuenta de que su incitación interior a desarrollarse, que sentía con fuerza, incluía la necesidad de apartarse de su madre. Mi labor analítica con Henry duró 9 meses. En total fueron 35 sesiones, en las que él expuso 50 sueños. Suele ser raro un análisis tan corto. Solo es posible cuando hay sueños cargados de energía, como los de Henry, que aceleran el proceso de desarrollo. Por supuesto, desde el punto de vista junguiano, no hay norma alguna respecto al tiempo requerido para un análisis positivo. Todo depende de la predisposición del paciente a percibir hechos interiores y del material presentado por su inconsciente. Al igual que la mayoría de los introvertidos, Henry llevaba una vida exterior un tanto monótona. Durante el día estaba totalmente dedicado a su trabajo. Por la tarde, a veces salía con su novia o con sus amigos, con los cuales le gustaba hablar de literatura. Muy frecuentemente se sentaba en su alojamiento absorto en la lectura de un libro o en sus propios pensamientos. Aunque examinábamos regularmente los sucesos de su vida diaria, y también su niñez y adolescencia, por lo general, pronto veníamos a parar a la investigación de sus sueños y de los problemas que le planteaba su vida interior. Resultaba extraordinario ver de qué modo tan enérgico insistían los sueños en su llamada al desarrollo espiritual. Pero debo aclarar que no todo lo descrito aquí se lo dije a Henry. En los análisis, siempre debemos tener presente cuán explosivos pueden ser para el soñante los símbolos de sus sueños. El analista difícilmente logra ser lo bastante cuidadoso y reservado. Si se echa una luz demasiado brillante sobre el lenguaje onírico de los símbolos, el soñante puede caer en ansiedad y, de ese modo, desembocar en la racionalización como sistema de defensa. O puede no desear ya asimilarlos y caer en una grave crisis psíquica. También los sueños relatados y comentados aquí no son, en modo alguno, todos los sueños tenidos por Henry durante el análisis. Puedo exponer solo algunos importantes que influyeron en su desarrollo. Al comienzo de nuestra labor surgieron los recuerdos de niñez con importantes significados simbólicos. El más antiguo se remonta a cuando Henry tenía 4 años. Dijo: una mañana me permitieron ir con mi madre a la panadería, y allí la panadera me dio un panecillo de media luna. No me comí el panecillo, pero lo llevaba ufanamente en la mano. Solo estaban delante mi madre y la panadera, por tanto, yo era el único hombre. A tales medias lunas se las llama popularmente diente de luna, y esa alusión simbólica a la luna subraya el poder dominante de lo femenino, un poder al que el niño podía haberse sentido expuesto y al que, como único hombre, se sentía orgulloso de enfrentarse. Otro recuerdo de niñez procedía de sus 5 años. Se refería a la hermana de Henry, que acababa de llegar a casa después de examinarse en la escuela y le encontró construyendo una cabaña de juguete. La cabaña estaba hecha con bloques de madera dispuestos en forma rectangular y rodeados con una especie de muro que parecía el almenado de un castillo. Henry estaba satisfecho de su obra, y dijo para hacer rabiar a su hermana: «Has comenzado en la escuela, pero ya estás de vacaciones». La respuesta de su hermana de que él estaba siempre de vacaciones le contrarió mucho. Se sintió profundamente herido porque su obra no fue tomada en serio. Aún, años después, Henry no había olvidado la amarga ofensa y la injusticia que sintió cuando su construcción fue rechazada. Sus problemas posteriores concernientes a la afirmación de su masculinidad y el conflicto entre valores racionales y valores fantásticos ya se ven en su primera experiencia. Y esos problemas también se han de ver en las imágenes de su primer sueño, el sueño inicial. Al día siguiente de visitarme por primera vez, Henry tuvo el siguiente sueño. Iba de excursión con un grupo de personas a las que no conocía. Nos dirigíamos al Finalrotern. Habíamos partido de Samaden. Solo anduvimos aproximadamente 1 hora porque íbamos a acampar y a representar algunas obras de teatro. Yo no tomaba parte en ellas. Recuerdo especialmente una de las actrices, una joven con un papel patético que llevaba un ropaje largo y flotante.
Era mediodía y yo quería continuar el camino. Como todos los demás prefirieron quedarse, me fui solo dejando mi impedimenta. Sin embargo, me encontré de vuelta en el valle y totalmente desorientado. Tuve que volver con mis acompañantes, pero no sabía qué ladera de la montaña había que escalar. Dudé en preguntarlo. Finalmente, una mujer vieja me indicó qué camino debía seguir. Entonces ascendí partiendo de un punto distinto al que había utilizado nuestro grupo por la mañana. Se trataba de dar la vuelta a cierta altitud y luego seguir la ladera de la montaña para volver al grupo. Ascendí por la vía de un ferrocarril de cremallera por el lado derecho. A mi izquierda, constantemente cruzaban cochecitos en cuyo interior llevaban todos un hombrecillo escondido hinchado con traje azul. Se decía que estaban muertos. Yo temía otros coches que venían de atrás y estuve mirando alrededor para que no me atropellaran. Mi ansiedad era innecesaria. En el lugar donde tenía que torcer la derecha, había gente que me esperaba. Me llevaron a una posada. Comenzó a caer un chaparrón. Lamenté no tener allí mi impedimenta, la mochila y la bicicleta de motor, pero me habían dicho que no la cogiera hasta la mañana siguiente. Acepté el consejo. El Dr. Jung concedía gran importancia al primer sueño en un análisis, porque, según él, con frecuencia tiene un valor anticipatorio. La decisión de comenzar un análisis generalmente suele ir acompañada de una conmoción emotiva que perturba los profundos estratos psíquicos de donde surgen los símbolos arquetípicos. Por tanto, los primeros sueños con frecuencia presentan imágenes colectivas que proporcionan una perspectiva para el análisis como conjunto y pueden dar al terapeuta una visión profunda de los conflictos psíquicos del soñante. ¿Qué nos dice el sueño contado antes sobre el futuro desarrollo de Henry? Primeramente hemos de examinar algunas de las asociaciones que el propio Henry nos proporcionó. El pueblo de Samaden había sido la patria chica de Jürg Henatz, famoso luchador por la libertad, suizo, del siglo XVII. Las obras de teatro aludían al pensamiento del Wilhelm Meister-Schlerhard, de Goethe, del cual Henry gustaba mucho. En la mujer veía un parecido con la figura de un cuadro titulado Isla de los Muertos, del pintor suizo, del siglo XIX, Arnold Böcklin. La vieja sabia, como él la llamaba, parecía estar asociada, por una parte, con su analista, por otra parte, con la asistenta de la comedia de J. B. Priestley. La vía del ferrocarril de cremallera le recordaba la cabaña, con almenas, que había construido de niño. El sueño describe una excursión, una especie de viaje a pie, que es un paralelo asombroso de la decisión de Henry de emprender un análisis. El proceso de individuación se simboliza frecuentemente con un viaje de descubrimiento a tierras desconocidas. Tal viaje ocurre en Pilgrim's Progress, de John Bunyan, o en La Divina Comedia, de Dante. El viajero, en el poema de Dante, buscando un camino, llega a una montaña y decide ascenderla. Pero a causa de tres extraños animales, un motivo que también aparecerá en uno de los últimos sueños de Henry, se ve forzado a descender al valle e, incluso, al infierno. Después vuelve a ascender al purgatorio y, finalmente, alcanza el paraíso. De este paralelismo se puede deducir que podía haber para Henry un periodo análogo de desorientación y búsqueda solitaria almacenado en él. La primera parte de ese viaje vital, representada como la ascensión a una montaña, ofrece el ascenso desde el inconsciente a un punto de vista elevado del ego, es decir, a una consciencia incrementada. Samaden se nombra como el punto de partida de la excursión. Allí es donde Henatz, a quien podemos tomar como corporización del sentido de búsqueda de la libertad dentro del inconsciente de Henry, inició su campaña para liberar la región de la Valtelina, de la Suiza sometida a Francia. Henatz tenía otras características comunes con Henry. Era un protestante que se había enamorado de una muchacha católica, y, al igual que Henry, cuyo análisis le iba a liberar de sus vínculos maternos y del miedo a la vida, Henatz también luchó por la liberación. Podría interpretarse esto como un augurio favorable del éxito de Henry en su lucha por liberarse. La meta de la excursión era la Zinalrothorn, una montaña de la Suiza occidental que él no conocía. La palabra rot, rojo, en Zinalrothorn toca el problema emotivo de Henry. El rojo suele ser el símbolo del sentimiento o la pasión, aquí señala hacia el valor de la función de sentimiento, que estaba poco desarrollada en Henry. Y la palabra horn, cuerno, recuerda a uno de los panecillos de media luna en la panadería de la niñez de Henry. Después de un corto paseo, hay un alto, y Henry puede volver a su estado de pasividad. Esto también pertenece a su naturaleza.
El punto está subrayado por las obras de teatro. Asistir al teatro, que es una imitación de la vida, es una forma popular de evadirse de una parte activa del drama de la vida. El espectador puede identificarse con la obra y, sin embargo, seguir siendo intermediario de sus propias fantasías. Esta clase de identificación permitió a los griegos experimentar la catarsis, al igual, en gran parte, que el psicodrama iniciado por el psiquiatra J. L. Moreno se utiliza hoy día como ayuda terapéutica. Algunos de tales procesos pueden haber permitido a Henry soportar el desarrollo interior cuando sus asociaciones provocaron el recuerdo de Wilhelm Meister, la novela de Goethe sobre la maduración de un joven. Tampoco es sorprendente que Henry se sintiera impresionado por el aspecto romántico de una mujer. Esa figura se parece a la madre de Henry y es, al mismo tiempo, una personificación del propio lado femenino de su inconsciente. La relación que Henry establece entre ella y la isla de los muertos, de Böcklin, señala hacia su humor depresivo, tan fielmente expresado por la pintura al mostrar una figura vestida de blanco y con aspecto sacerdotal dirigiendo una barca, en la que lleva un ataúd hacia la isla. Aquí tenemos una significativa paradoja doble. La quilla de la barca parece sugerir un curso contrario, alejado de la isla, y el sacerdote es una figura de sexo inseguro. En las asociaciones de Henry, esta figura es, con certeza, hermafrodita. La doble paradoja coincide con la ambivalencia de Henry. Las oposiciones de su alma están aún demasiado indiferenciadas para que puedan separarse claramente. Después de ese interludio en el sueño, Henry, de repente, se da cuenta de que es mediodía y de que debe continuar. De ese modo, vuelve a ponerse en camino. Un camino montañero es un conocido símbolo de una situación intermedia, que conduce desde una vieja actitud mental a otra nueva. Henry tiene que ir solo, es esencial para su ego coronar la prueba sin ayuda. Por eso deja la mochila, una acción que significa que su equipo mental se ha convertido en una carga o que debe cambiar su fondo normal de tomar las cosas. Pero no alcanza el camino. Deja su impedimenta y se encuentra de vuelta en el valle. Este fracaso muestra que mientras el ego de Henry se decide por la actividad, sus otras entidades psíquicas, representadas por los otros miembros de la excursión, permanecen en el viejo estado de pasividad y rehúsan acompañar al ego. Cuando el propio soñante aparece en un sueño, por lo general representa solo su ego consciente, las otras figuras representan a sus cualidades inconscientes más o menos conocidas. Henry está en una situación en la que se encuentra sin ayuda, aunque le avergüenza admitirlo. En ese momento se encuentra con una mujer vieja, que le indica el camino conveniente. Él no puede hacer otra cosa sino aceptar el consejo. La útil, mujer vieja, es conocida en los mitos y cuentos de hadas como símbolo de la sabiduría de la eterna naturaleza femenina. El racionalista Henry duda en aceptar su ayuda, porque tal aceptación requiere un sacrificium intellectus, un sacrificio o desechamiento, de una forma racional de pensamiento. Esta exigencia volverá a presentarse con frecuencia en los últimos sueños de Henry. Tal sacrificio es inevitable, se aplica a su relación con el análisis, así como a la vida diaria. Henry asociaba la figura de la mujer vieja con la asistenta de la comedia de Priestley acerca de una nueva ciudad de sueño, quizá una analogía con la Nueva Jerusalén del Apocalipsis, en la que los personajes solo pueden entrar después de una especie de iniciación. Esta asociación parece mostrar que Henry había reconocido intuitivamente esa confrontación como decisiva para él. La asistenta de la comedia de Priestley dice que en la ciudad me han prometido una habitación para mí. Allí ella confiará en sí misma y será independiente, tal como Henry trata de ser. Si un joven técnicamente predispuesto, como Henry, elige conscientemente el camino del desarrollo psíquico, tiene que estar preparado para el cambio completo de sus viejas concepciones mentales. Por tanto, por consejo de la mujer, tiene que iniciar su ascensión desde un lugar distinto. Solo entonces le será posible juzgar a qué altura deberá desviarse para alcanzar al grupo, las otras cualidades de su psique, que ha dejado atrás. Asciende por la vía de un ferrocarril de cremallera, un motivo que, quizá, refleja su cultura técnica, y se mantiene al lado derecho de la vía, que es el lado consciente. En la historia del simbolismo, el lado derecho generalmente representa el reino de la consciencia, el izquierdo, el inconsciente. Por la izquierda, van bajando cochecitos en cuyo interior se esconde un hombrecillo. Henry teme que le atropellen los coches que venían por detrás. Su inquietud no tiene fundamento, pero revela que Henry teme lo que, por así decir, yace tras su ego.
Los hombres hinchados y con traje azul podrían simbolizar los estériles pensamientos intelectualistas que se van desencadenando mecánicamente. El azul con frecuencia denota la función de pensar, así es que los hombres podrían ser símbolos de ideas o actitudes que han muerto en las alturas intelectuales o también podrían representar las partes interiores y sin vida de la psique de Henry. En el sueño se hace un comentario acerca de esos hombres, se decía que estaban muertos. Pero Henry está solo. Quien dice eso es una voz, y cuando en un sueño se oye una voz es un hecho muy significativo. El Dr. Jung identificaba la aparición de una voz en sueños con la intervención del sí mismo. Representa un conocimiento que tiene sus raíces en los fundamentos colectivos de la psique. Lo que dice la voz no puede discutirse. El conocimiento profundo de Henry ha progresado acerca de las fórmulas muertas a las que estuvo tan apegado, y marca un punto de giro en el sueño. Al fin, ha alcanzado el lugar adecuado para tomar una nueva dirección, a la derecha, la dirección consciente, hacia la consciencia y el mundo exterior. Allí encuentra esperándole las personas que se dejó atrás, y así puede llegar a tener consciencia de aspectos de su personalidad anteriormente desconocidos. Puesto que su ego ha sobrepasado los peligros con que se enfrentó estando solo, hazaña que podía hacerle más maduro y estable, puede volver a unirse al grupo, colectividad, y encontrar refugio y comida. Luego, viene la lluvia, un chaparrón que afloja la tensión y hace fértil a la tierra. En mitología, se consideraba con frecuencia que la lluvia era una unión amorosa entre el cielo y la tierra. En los misterios eleusis, por ejemplo, después que todo había sido purificado con agua, venía la invocación al cielo. Llueve, y luego a la tierra. Fructifica. Eso se consideraba un matrimonio sagrado de los dioses. De este modo, puede decirse que la lluvia representa una solución en el sentido literal de la palabra. Al descender, Henry vuelve a encontrar los valores colectivos simbolizados por la mochila y la bicicleta de motor. Ha pasado por una fase en la que ha fortalecido su consciencia del ego demostrando que puede valerse por sí solo y se le renueva su necesidad de contacto social. Sin embargo, acepta la sugerencia de sus amigos de que debe esperar y recoger sus cosas a la mañana siguiente. De este modo se somete por segunda vez a un consejo que viene de cualquier parte, la primera vez, al consejo de una mujer vieja, a un poder subjetivo, a una figura arquetípica, la segunda vez, a un modelo colectivo. Con este paso, Henry ha rebasado una piedra miliar en el camino de la madurez. Como una anticipación del desarrollo interior que Henry esperaría alcanzar mediante el análisis, este sueño era extraordinariamente prometedor. Las oposiciones en conflicto que mantenían en tensión el alma de Henry estaban simbolizadas en forma impresionante. Por una parte, estaba su incitación consciente a ascender y por otra, su tendencia a la contemplación pasiva. También la imagen de la joven patética con su vestidura blanca, representante de la sensibilidad y el romanticismo de Henry, contrasta con los cadáveres hinchados vestidos de azul, que representan su estéril mundo intelectual. Sin embargo, a Henry, vencer esos obstáculos y alcanzar el equilibrio solo le sería posible después de las más duras pruebas. Miedo al inconsciente. Los problemas que encontramos en el sueño inicial de Henry se presentaron en otros muchos problemas como la vacilación entre la actividad masculina y la pasividad femenina, o una tendencia a esconderse tras el ascetismo intelectual. Le tenía miedo al mundo, sin embargo, le atraía. Fundamentalmente, temía las obligaciones del matrimonio, las cuales exigían que formalizara unas relaciones serias con una mujer. Tal ambivalencia no es rara para quien está en el umbral de la virilidad. Aunque por su edad Henry había rebasado esa fase, su madurez interior no corría pareja con sus años. Este problema se encuentra con frecuencia en los introvertidos con su miedo a la realidad y al mundo exterior. El cuarto sueño que Henry contó proporcionó una chocante ilustración de su estado psicológico. Me parece que he tenido este sueño infinidad de veces, servicio militar, carrera de larga distancia. Voy yo solo. Jamás llego a la meta. ¿Seré el último? El camino lo conozco muy bien, todo el déjà vu. La salida es en un bosquecillo, y el suelo está cubierto de hojas secas, el terreno corre suave pendiente hacia un riachuelo idílico que invita a detenerse. Después, hay un camino polvoriento. Conduce hacia Umbrecticon, un pueblecillo junto al lago alto de Zúrich, un arroyo bordeado de sauces semejantes a un cuadro de Böcklin en el que una vagorosa figura femenina sigue el curso del agua. Se hace de noche. En un pueblo,
Pregunto en qué dirección está el camino. Me dicen que el camino sigue durante unas 7 horas hasta un sendero. Me recupero y continúa. Sin embargo, esta vez el final del sueño distinto, después del arroyo bordeado de sauces, llego a un bosque, descubre allí una cervatilla que se aleja corriendo. Me ufano al contemplarla. La cervatilla ha aparecido por la izquierda y yo tuerzo a la derecha. Veo allí 3 extrañas criaturas, mitad cerdos, mitad perros con patas de canguro. Las caras no se distinguen y tienen largas orejas caídas de perro, puede que sean personas disfrazadas. Cuando yo era muchacho, una vez me disfracé con un disfraz circense de burro. El comienzo de este sueño de Henry es de evidente parecido con el primero. Vuelve a aparecer una figura femenina vagorosa y la ambientación del sueño se asocia con otra pintura de Böcklin. Ese cuadro, titulado Pensamientos de otoño, y las hojas secas mencionadas a comienzos del sueño, subrayan el carácter otoñal. También aparece en este sueño un ambiente romántico. Aparentemente este paisaje interior, que representa la melancolía de Henry, le es muy conocido. Vuelve a estar con un grupo de personas, pero esta vez con camaradas militares en una carrera de larga distancia. Toda esta situación, como también lo sugiere el servicio militar, podría considerarse como representación del destino medio de un hombre. El propio Henry dice, es un símbolo de la vida. Pero el soñante no desea someterse a él. Continúa solo, lo cual, probablemente, siempre fue el caso de Henry. Por eso tiene la impresión de que todo es déjà vu. Su pensamiento, jamás llego a la meta, indica una fuerte sensación de inferioridad y la creencia de que no puede ganar la carrera de larga distancia. El camino le lleva a Umbrecht-Ticon, nombre que le recuerda sus planes secretos de abandonar o romper con su casa, home igual a hogar, casa, brechen igual a romper. Pero como esa rotura no se produce, vuelve a perder, como en el primer sueño, el sentido de orientación, y tiene que preguntar la dirección. Los sueños compensan más o menos explícitamente la actitud mental consciente del soñante. La figura romántica y femenina del ideal consciente de Henry está contrapesada con la aparición de los animales extraños con aspecto de hembras. El mundo de los instintos de Henry está simbolizado por algo que es femenino. El bosque es un símbolo de una zona inconsciente, un lugar oscuro donde viven animales. Al principio, surge una cervatilla, símbolo de la feminidad tímida, huidiza, inocente, pero solo por un momento. Luego ve Henry 3 animales mixtos, de apariencia extraña y repulsiva. Parecen representar el instinto indiferenciado, una especie de masa confusa de sus instintos que contienen la materia prima de un desarrollo posterior. Su característica más notable es que, virtualmente, todos carecen de rostro y, por tanto, sin la más leve vislumbre de consciencia. En el concepto de mucha gente, el cerdo está asociado íntimamente con la rijosidad. Circe, por ejemplo, convertía en cerdos a los hombres que la deseaban. El perro puede representar la lealtad, pero también la promiscuidad porque no distingue al elegir pareja. Sin embargo, el canguro es, con frecuencia, símbolo de maternalidad y capacidad de ternura. Todos estos animales solo presentan rasgos rudimentarios y, aun estos, están contaminados de falta de sentido. En alquimia, la materia prima solía representarse con tales criaturas monstruosas y fabulosas, formas animales mezcladas. En términos psicológicos probablemente simbolizarían todo el inconsciente originario, del cual puede elevarse el ego individual y comenzar a desarrollarse hacia la madurez. El miedo de Henry a los monstruos se evidencia con su intento de hacerlos parecer inofensivos. Necesita convencerse de que solo son gente disfrazada, como él mismo se disfrazó siendo muchacho. Su ansiedad es natural. El hombre que descubre tales monstruos inhumanos en su propio interior, como símbolos de ciertos rasgos de su inconsciente, tiene toda la razón para sentir miedo. Otro sueño también muestra el miedo de Henry a las profundidades de su inconsciente. Soy Grumet en un barco de vela. Paradójicamente, las velas están desplegadas, aunque hay una calma completa. Mi tarea consiste en sostener una cuerda que sirve para atar un mástil. Aunque parezca extraño, la borda es una pared cubierta con losas de piedra. Toda esa estructura está exactamente hasta el límite entre el agua y el barco de vela que flora en ella solo. Sujeto con firmeza la cuerda, no el mástil, y me está prohibido mirar al agua. En este sueño, Henry está en una situación psicológica fronteriza.
La borda es una pared que le protege pero, al mismo tiempo, le obstruye la vista. Le está prohibido mirar al agua, donde puede descubrir fuerzas desconocidas. Todas estas imágenes revelan su duda y su miedo. El hombre que teme las comunicaciones de sus profundidades interiores, como Henry, le tiene tanto miedo al elemento femenino que hay dentro de sí, como a la mujer real. Hay momentos en que se siente fascinado por ella, en otros, trata de huirla, fascinado y aterrado, huye para no ser su presa. No se atreve a acercarse con su sexualidad animal a una mujer amada, y, por tanto, idealizada. Como resultado típico de su vínculo materno, Henry tenía dificultad para dar a una misma mujer su sentimiento y su sensualidad. Una y otra vez, sus sueños demostraban sus deseos de librarse de ese dilema. En uno de los sueños, era un monje con una misión secreta. En otro, sus instintos le tentaron en un burdel. Junto con un camarada del ejército, que había tenido muchas aventuras eróticas, me encuentro esperando frente a una casa en una calle oscura de una ciudad desconocida, solo se permite la entrada a las mujeres. Por tanto, en el vestíbulo, mi amigo se pone una pequeña careta de carnaval con cara de mujer y sube por la escalera. Posiblemente, yo hice lo mismo que él, pero no lo recuerdo claramente. Lo que este sueño propone satisfaría la curiosidad de Henry, pero al precio de un fraude. Como hombre, carece del atrevimiento para entrar en la casa que, evidentemente, es un burdel. Pero si prescinde de su masculinidad, podría ver por dentro ese mundo prohibido, prohibido por su mente consciente. Sin embargo, el sueño no nos dice si se decide a entrar. Henry aún no ha vencido sus inhibiciones, fracaso comprensible si consideramos las implicaciones de entrar en un burdel. Este sueño me parece que revela en Henry una beta erótica homosexual. Parecía sentir que una careta femenina le haría atractivo para los hombres. Esta hipótesis la apoya el siguiente sueño. Me encuentro que he retrocedido a mis 5 a 6 años de edad. Mi compañero de juego de esos días me dice cómo participó en una acción obscena con el director de una fábrica. Mi amigo ponía la mano derecha en el pene del hombre para mantenerlo caliente y, a la vez, para calentarse la mano. El director era un amigo íntimo de mi padre y al que yo admiraba por su interés amplio y variado. Pero nos reíamos de él porque era un joven eterno. En los niños de esa edad los juegos eróticos homosexuales no son infrecuentes. Que Henry vuelva a ellos en sus sueños sugiere que se sentía abrumado por sentimientos culpables y, por tanto, fuertemente reprimidos. Tales sentimientos estaban vinculados a su profundo miedo a formalizar lazos duraderos con una mujer. Otro sueño, y sus asociaciones, aclaran este conflicto. Participo en la boda de una pareja desconocida. A la 1 de la mañana, los participantes en la boda regresan de las ceremonias, los contrayentes, y el invitado y la invitada de honor. Entraron en un patio grande donde yo les esperaba. Parece que los recién casados ya han tenido una pelea, y también la otra pareja. Finalmente, encuentran la solución retirándose separadamente los dos hombres y las dos mujeres. Henry explicó: aquí ve usted la guerra de sexos tal como la describe Giraudoux. Y luego añade: el Palacio de Baviera, donde recuerdo haber visto este patio del sueño, ha estado hasta hace poco desfigurado con alojamientos de urgencia para gente pobre. Cuando yo lo visité, me pregunté si no hubiera sido preferible llevar una existencia pobre en las ruinas de una belleza clásica que llevar una vida activa estando rodeado por la fealdad de una gran ciudad. También me pregunté, cuando fui testigo en la boda de un camarada, si su matrimonio sería duradero porque la novia me produjo una impresión desfavorable. El ardiente deseo de retirarse hacia la pasividad y la introversión, el miedo a un fracaso matrimonial, la separación de sexos de su sueño, todos estos son síntomas inconfundibles de las dudas secretas ocultas bajo la consciencia de Henry. El santo y la prostituta. La situación psíquica de Henry quedó más netamente retratada en el siguiente sueño en el cual se exponía su miedo a la sensualidad primitiva y su deseo de evadirse hacia una especie de ascetismo. En este sueño se puede ver la dirección que estaba tomando su desarrollo. Por tanto, el sueño lo interpretaremos por extenso. Me encuentro en un estrecho camino de montaña. A la izquierda, según se desciende, hay un profundo abismo, a la derecha, un muro de rocas. A lo largo del camino, hay diversidad de cuevas, refugios, cortados en la roca, como protección de la intemperie para los vagabundos solitarios. En una de esas cuevas, medio escondida, se había refugiado una prostituta.
Aunque parezca extraño, la veo desde atrás desde el lado de las rocas. Tiene un cuerpo sin formas, esponjoso. La miro con curiosidad y le toco las nalgas, quizá, eso me parece de repente, no es una mujer sino una especie de prostituta masculina. Esa misma criatura va entonces hacia adelante como un santo, con una chaqueta corta color carmesí echada por los hombros. Baja al camino y entra en otra cueva mucho mayor provista de sillas y bancos toscos. Con mirada altiva echa a todos los que ya estaban presentes, y a mí también. Luego, él y sus seguidores entran y se instalan. La asociación personal que Henry atribuyó a la prostituta era la Venus de Willendorf, una estatuilla, de la edad paleolítica, de una mujer carnosa, probablemente una diosa de la naturaleza o de la fertilidad. Después añadió, oí primeramente que tocar las nalgas es un rito de fertilidad, cuando estuve de viaje por el Wallis, cantón de la Suiza francesa, donde visité antiguas tumbas célticas y excavaciones. Allí me dijeron que en otro tiempo había una suave superficie inclinada hecha de baldosas embadurnadas con toda clase de sustancias. Las mujeres estériles tenían que deslizarse por allí sobre las nalgas desnudas con el fin de curarse su esterilidad. A la chaqueta del santo, Henry asociaba esto. Mi novia tenía un chaquetón de forma parecida, pero era blanco. La tarde anterior al sueño estuvimos bailando y ella llevaba ese chaquetón blanco. Otra muchacha, amiga suya, estaba con nosotros. Tenía un chaquetón carmesí, que me gustaba más. Si los sueños no son satisfacciones de los deseos, como creía Freud, sino, más bien, como suponía Jung, autorrepresentaciones del inconsciente, entonces tenemos que admitir que la situación psíquica de Henry difícilmente podía estar mejor representada que en la descripción dada del santo en el sueño. Henry es un vagabundo solitario, en el camino estrecho. Pero, quizá gracias al análisis, ya está descendiendo de las inhospitalarias alturas. A la izquierda, en el lado del inconsciente, el camino está bordeado por las terribles profundidades de un abismo. A la derecha, el lado de la consciencia, el camino está bloqueado por el rígido muro de rocas de sus ideas conscientes. Sin embargo, en las cuevas, que pudieran representar, por así decir, las zonas inconscientes del campo de la consciencia de Henry, hay lugares donde puede encontrarse refugio cuando llega el mal tiempo, en otras palabras, cuando las tensiones exteriores se hacen demasiado amenazadoras. Las cuevas son el resultado de intencionada labor humana, están excavadas en la roca, en cierto modo, se parecen a las fisuras que se producen en nuestra consciencia cuando nuestro poder de concentración ha alcanzado sus límites y se rompe, de tal modo que el material de la fantasía puede penetrar sin restricción. En tales momentos, algo inesperado puede revelarse y permitir una mirada profunda en el fondo de la psique, un rápido vistazo a las regiones del inconsciente donde nuestra imaginación se desenvuelve libremente. Además, las cuevas rocosas pueden ser símbolos del seno de la Madre Tierra, que aparecen como cavernas misteriosas en las que puede producirse la transformación y el renacer. Por tanto, el sueño parece representar la retirada introvertida de Henry, cuando el mundo llega a ser demasiado difícil para él, a una cueva dentro de su consciencia donde puede someterse a sus fantasías subjetivas. Esta interpretación también explicaría por qué él ve la figura femenina, que es una réplica de alguno de los rasgos femeninos interiores de su psique. Ella es una prostituta sin forma, esponjosa, medio escondida, que representa la imagen, reprimida en su inconsciente, de una mujer a la que Henry nunca se habría acercado en la vida consciente. Ella habría sido siempre para él completamente tabú a pesar del hecho de que, como opuesto a una madre excesivamente venerada, la prostituta tuviera una secreta fascinación para él, como para todo hijo con complejo materno. La idea de restringir las relaciones con una mujer a una sensualidad puramente animal, excluido todo sentimentalismo, tienta con frecuencia a los jóvenes de tal índole. En semejante unión él puede mantener sus sentimientos sin división y, por tanto, puede seguir siendo sincero con su madre en último sentido. De ese modo, a pesar de todo, el tabú establecido por la madre contra toda otra mujer permanece inflexiblemente efectivo en la psique del hijo. Henry, que parece haberse retirado completamente al fondo de la cueva de su fantasía, ve a la prostituta solo desde atrás. No se atreve a mirarla a la cara. Pero, por la espalda, también significa desde su lado menos humano, sus nalgas, es decir, la parte de su cuerpo que estimulará la actividad sensual del macho. Al tocar las nalgas de la prostituta, Henry lleva a cabo inconscientemente una especie de rito de fertilidad, análogo a los ritos que se practican en muchas tribus primitivas.
La imposición de manos y la curación van juntas con frecuencia de la misma forma. Tocar con la mano puede ser una defensa o una maldición. Inmediatamente, les surge la idea de que la figura no es una mujer, sino una prostituta masculina. Así la figura se hace hermafrodítica. Como muchas figuras mitológicas, y como la figura sacerdotal del primer sueño. La inseguridad concerniente a su propio sexo puede observarse con frecuencia en los púberes, y por esa razón, la homosexualidad en la adolescencia no se considera infrecuente. Ni es tal incertidumbre excepcional para un joven con la estructura psicológica de Henry. Él ya ha dado a entender eso en algunos de sus primeros sueños. Pero la represión, como la incertidumbre sexual, puede causar la confusión acerca del sexo de la prostituta. La figura femenina que, a la vez, atrajo y repelió al soñante, se transforma, primeramente, en un hombre y después en un santo. La segunda transformación elimina de la imagen todo lo sexual e implica que el único medio de escapar de la realidad del sexo está en la adopción de una vida ascética y santa, negando la carne. Tales cambios dramáticos son corrientes en los sueños, algo se convierte en su opuesto, como la prostituta se vuelve un santo, para demostrar que con la transmutación aún los opuestos más extremos pueden cambiarse uno en otro. Henry también vio algo significativo en la chaqueta del santo. Una chaqueta suele ser el símbolo de la cubierta protectora o máscara, que Jung llamó la persona, que un individuo presenta ante el mundo. Tiene dos propósitos. Primero, producir una impresión específica en la demás gente. Segundo, esconder el sí mismo interior del individuo a los ojos escrutadores de los demás. La persona que Henry da en su sueño al santo nos dice algo acerca de su actitud respecto a su novia y su amiga. La chaqueta del santo tiene el color del chaquetón de la amiga, que Henry ha admirado, pero también tiene la forma del chaquetón de la novia. Esto puede implicar que el inconsciente de Henry deseaba atribuir santidad a ambas mujeres con el fin de protegerse de sus atractivos femeninos. También la chaqueta es roja que, como ya hemos dicho antes, es tradicionalmente el color simbólico del sentimiento y la pasión. Eso da a la figura del santo una especie de espiritualidad erotizada, cualidad que se encuentra con frecuencia en hombres que reprimen su propia sexualidad y tratan de fiarse solamente de su espíritu o razón. Sin embargo, tal huida del mundo de la carne no es natural en un joven. En la primera mitad de la vida deberíamos aprender a aceptar nuestra sexualidad, es esencial para la preservación y continuación de nuestra especie. El sueño parece estar recordando a Henry precisamente ese punto. Cuando el santo deja la cueva y desciende al camino, descendiendo de las alturas hacia el valle, entra en otra cueva con sillas y bancos toscos, que recuerda uno de los lugares de oración de los cristianos primitivos y de refugio contra la persecución. Esta cueva parece un lugar sagrado, de curación, un lugar de meditación y del misterio de transformación de lo terrenal a lo celestial, de lo carnal a lo espiritual. A Henry no se le permite seguir al santo, sino que se vuelve de la cueva con todos los presentes, es decir, con sus entidades inconscientes. Verosímilmente, a Henry y a todos los otros que no son seguidores del santo se les está diciendo que tienen que vivir en el mundo exterior. El sueño parece decir que Henry tiene, primeramente, que triunfar en la vida exterior antes de que sea capaz de sumergirse en una esfera religiosa o espiritual. La figura del santo también parece simbolizar, de un modo anticipatorio, relativamente indiferenciado, el sí mismo, pero Henry aún no tiene suficiente madurez para permanecer junto a esa figura. ¿Cómo se desarrolló el análisis? A pesar del escepticismo y la resistencia iniciales, Henry comenzó a tomar vivo interés en los sucesos internos de su psique. Evidentemente, estaba impresionado por sus sueños. Parecían compensarle su vida consciente de forma significativa y darle valiosos conocimientos profundos de su ambivalencia, su vacilación y su preferencia por la pasividad. Después de algún tiempo, aparecieron sueños más positivos que mostraban que Henry ya estaba en el buen camino. 2 meses después de que hubiera comenzado su análisis, contó el siguiente sueño. En el puerto de un pueblecito, no lejos de mi casa, y en la orilla de un lago de las cercanías, están extrayendo del fondo del lago locomotoras y furgones que habían sido hundidos en la última guerra. Primeramente sacan un gran cilindro, como la caldera de una locomotora. Luego un furgón enorme y lleno de herrumbre. Toda la escena tiene un aspecto horrible pero pintoresco. Las piezas recuperadas tienen que ser transportadas por las vías y con cables de la cercana estación de ferrocarril. Entonces el fondo del lago se transforma en un verde prado. Aquí vemos qué notable avance interior ha hecho Henry. Las locomotoras,
probablemente símbolos de energía y dinamismo, habían sido hundidas, es decir, reprimidas en el inconsciente, pero ahora son sacadas a la luz del día. Con ellas hay furgones en los que puede transportarse toda clase de mercancía valiosa, cualidades psíquicas. Ahora que esos objetos vuelven a estar al alcance de la vida consciente de Henry, puede empezar a darse cuenta de cuánta fuerza activa podría estar a su disposición. La transformación del oscuro fondo del lago en Prado subraya su capacidad para la acción positiva. Algunas veces, en el viaje solitario de Henry hacia la madurez, él también recibe ayuda de su lado femenino. En su sueño 24, se encuentra con una muchacha jorobada. Voy camino de una escuela en compañía de una señorita desconocida de aspecto pequeño y delicado pero desfigurada por una joroba. Otras muchas personas van entrando en la escuela. Mientras otras se distribuyen por diversas aulas para lecciones de canto, la muchacha y yo nos sentamos ante una mesita cuadrada. Ella me da una lección particular de canto. Siento lástima de ella y, por tanto, la beso en la boca. Sin embargo, me doy cuenta de que con ese acto soy infiel a mi novia, aun cuando pueda ser excusable. Cantar es una de las expresiones inmediatas de los sentimientos. Pero, como hemos visto, Henry les tiene miedo a sus sentimientos, los conoce solo de una forma adolescente idealizada. No obstante, en este sueño le enseñan a cantar, la expresión de los sentimientos, ante una mesa cuadrada. La mesa, con sus 4 lados iguales, es una representación del motivo cuádruple, que, generalmente, es un símbolo de completamiento. De ese modo, la relación entre el cantar y la mesa cuadrada parece indicar que Henry tiene que integrar su lado sentimental antes de que pueda alcanzar el completamiento psíquico. De hecho, la lección de canto conmueve sus sentimientos y besa a la muchacha en la boca. Por lo cual, en cierto sentido, se desposa con ella. De no ser así, no se habría sentido infiel, ha aprendido a relacionarse con la mujer interior. Otro sueño demuestra la parte que esa señorita jorobada ha desempeñado en el desarrollo interior de Henry. Estoy en una escuela intermedia desconocida. Durante la hora de clase, me introduzco, a escondidas, en la casa aunque no sé con qué fin. Me escondo en la habitación tras un pequeño armario cuadrado. La puerta del pasillo está entreabierta, temo que me descubran. Un adulto pasa sin verme. Pero entra una muchachita jorobada y me ve inmediatamente. Me empuja y me saca de mi escondite. No solo aparece en los 2 sueños la misma muchacha, sino que, ambas apariciones son en una escuela. En ambos casos, Henry tiene que aprender algo que le ayuda en su desarrollo. Verosímilmente, él desearía satisfacer su deseo de saber mientras permanecía inadvertido y pasivo. La figura de una muchachita deforme aparece en numerosos cuentos de hadas. En esos cuentos la fealdad de la joroba suele esconder una gran belleza que se descubre cuando el hombre adecuado viene a libertar a la muchacha de su mágico encantamiento, generalmente con un beso. La muchacha del sueño de Henry puede ser un símbolo del alma de Henry, la cual también tiene que ser librada del hechizo que la ha afeado. Cuando la muchacha jorobada trata de despertar los sentimientos de Henry por medio del canto, o le saca de su oscuro escondite, obligándole a afrontar la luz del día, ella se muestra como guía útil. En cierto sentido, Henry puede y debe pertenecer, simultáneamente, a su novia y a la muchachita jorobada, a la primera, como representante de la mujer real exterior, y a la segunda como encarnación del ánima psíquica interior. El sueño oráculo. La gente que confía totalmente en su pensamiento racional y desecha o reprime toda manifestación de su vida psíquica, con frecuencia, tiene inclinación, casi inexplicable, hacia la superstición. Escucha los oráculos y profecías y puede ser fácilmente embaucada o influida por magos y prestidigitadores. Y como los sueños compensan nuestra vida exterior, la importancia que esa gente da a su intelecto está contrapesada por los sueños en los que se encuentra con lo irracional y no puede librarse de ello. Henry experimentó ese fenómeno, durante el curso del análisis, de una forma impresionante. 4 sueños extraordinarios, basados en esos temas irracionales, representaron hitos decisivos en su desarrollo espiritual. El primero de ellos lo tuvo unas 10 semanas después de haber comenzado el análisis. Así contó Henry su sueño. Solitario viaje aventurero por Sudamérica, siento, al fin, el deseo de volver a mi patria. En una ciudad extranjera situada en una montaña, trato de llegar a la estación de ferrocarril que, instintivamente,
sospecho que está en el centro de la ciudad, en su parte más elevada. Temo que sea demasiado tarde. Sin embargo, por fortuna, un pasadizo abovedado se abre paso por la hilera de casas a mi derecha, construidas muy hacinadas como en la arquitectura de la Edad Media, formando un muro impenetrable tras del cual es probable que se encuentre la estación. Toda la escena ofrece un aspecto muy pintoresco. Veo las soleadas y pintadas fachadas de las casas, el oscuro pasadizo en cuyas sombras 4 figuras harapientas se han instalado en el suelo. Con un suspiro de alivio, me apresuré hacia el pasadizo y, de repente, un tipo extraño como de trampero, apareció delante de mí, evidentemente con el mismo deseo de agarrar el tren. Al acercarnos, los 4 porteros, que resultaron ser chinos, se abalanzaron para impedirnos la entrada. Durante la lucha que se produjo, resulta herida mi pierna izquierda con las largas uñas del pie izquierdo de uno de los chinos. Ahora un oráculo tiene que decidir si nos han de franquear la entrada o si nos han de quitar la vida. Soy el primero del que se han de ocupar. Mientras mi compañero es atado y llevado aparte, los chinos consultan el oráculo utilizando varillas de marfil. La sentencia es en mi contra, pero me conceden otra posibilidad. Me esposan y me llevan aparte, precisamente donde estaba mi compañero, y él ocupa ahora mi puesto. En su presencia, el oráculo tiene que decidir mi sino por segunda vez. En esta ocasión es a mi favor. Estoy salvado. Inmediatamente se da uno cuenta de la singularidad y el significado excepcional de este sueño, su riqueza de símbolos y su concisión. Sin embargo, parecía como si la mente consciente de Henry quisiera ignorar el sueño. A causa del escepticismo hacia los productos de su inconsciente, era importante no exponer el sueño al peligro de la racionalización, sino, más bien, dejar que actuara sobre él sin interferencia. Por tanto, al principio, refrené mi interpretación. En cambio, solo le ofrecí una sugerencia, le aconsejé leer y después consultar, como hicieron los chinos de su sueño, el famoso libro chino de oráculos, el I Ching. El I Ching, el llamado Libro de los Cambios, es un libro muy antiguo de sabiduría. Sus raíces se remontan a tiempos míticos y nos ha llegado en su forma actual desde el año 3000 a.C. Según Richard Wilhelm, que lo tradujo al alemán y proporcionó un comentario admirable, las 2 ramas principales de la filosofía china, taoísmo y confucianismo, tienen su origen común en el I Ching. El libro se basa en la hipótesis de la singularidad del hombre y del cosmos circundante, y en la pareja de opuestos complementarios Yang y Yin, es decir, los principios masculino y femenino. Consta de 64 signos, representado cada uno por un dibujo hecho con 6 líneas. En esos signos están contenidas todas las combinaciones posibles de Yang y Yin. Las líneas rectas se consideran masculinas, y las quebradas, femeninas. Cada signo describe cambios en la situación humana o cósmica y cada una prescribe, en un lenguaje pintoresco, el curso de la acción que ha de seguirse en tales momentos. Los chinos consultaban ese oráculo por medios que indicaban cuál de los signos era el adecuado en un momento determinado. Lo hacían utilizando 50 varillas, de una forma un tanto complicada, que proporcionaba un determinado número. Por cierto, Henry dijo que, una vez, había leído, probablemente en el comentario de Jung sobre El secreto de la flor de oro, acerca de un extraño juego que, a veces, utilizaban los chinos para predecir el futuro. Hoy día, el método más corriente de consultar el I Ching es utilizar 3 monedas. Cada tirada de las 3 monedas da una línea. Las caras, que representan una línea masculina, cuentan como 3, las cruces, una línea quebrada femenina, cuentan como 2. Las monedas se tiran 6 veces, y los números que se producen indican el signo o hexagrama, es decir, el conjunto de 6 líneas, que hay que consultar. Pero, ¿qué valor tiene tal adivinación del porvenir en nuestro tiempo? Aun aquellos que aceptan la idea de que el I Ching es un almacén de sabiduría encontrarán difícil creer que consultar el oráculo es algo más que un experimento en lo oculto. Por supuesto, es difícil captar que hay algo más, porque la persona corriente de hoy día desecha conscientemente toda técnica adivinatoria como tontería arcaica. Sin embargo, no son tonterías. Como ha demostrado el Dr. Jung, están basadas en lo que él llama principio de sincronicidad o, más llanamente, coincidencia significativa. Él ha descrito esta difícil idea nueva en su ensayo Sincronicidad, principio de conexión acausal. Está basado en la idea de un conocimiento interior inconsciente que enlaza un suceso físico con una situación psíquica de tal modo que cierto suceso que aparece como accidental o coincidente
puede, de hecho, ser psíquicamente significativo. Y su significado con frecuencia se indica simbólicamente por medio de sueños que coinciden con el suceso. Varias semanas después de haber estudiado el I Ching, Henry siguió mi sugerencia, con gran escepticismo, y tiró las monedas. Lo que encontró en el libro le produjo una tremenda impresión. En resumen, el oráculo al que él consultó tenía varias referencias, asombrosas a su sueño y a su situación psicológica en general. Por una notable coincidencia sincrónica, el signo que quedó indicado con el procedimiento de las monedas se llamaba men, o tontería juvenil. En este capítulo hay varios paralelos con los motivos del sueño en cuestión. Según el texto de la I Ching, las 3 líneas superiores de ese hexagrama simbolizan una montaña y tienen el significado de mantenerse tranquilo, también pueden interpretarse como una puerta. Las 3 líneas inferiores simbolizan agua, abismo y luna. Todos estos símbolos se habían producido en los sueños anteriores de Henry. Entre otras muchas afirmaciones que parecían aplicables a Henry estaba la siguiente advertencia: para la tontería juvenil, es lo más desesperanzador enredarse en imaginaciones vacías. Cuanto más obstinadamente se adhiera a las fantasías irreales, con más certeza le sorprenderá la humillación. De este y de otros modos complejos, el oráculo parecía aludir directamente al problema de Henry. Esto le inquietó. Al principio, trató de librarse de sus efectos con fuerza de voluntad, pero no pudo librarse de sus efectos ni aun en sueños. El mensaje de I Ching pareció conmoverle profundamente a pesar del lenguaje enigmático en el que estaba expresado. Llegó a estar dominado por la verdadera irracionalidad cuya existencia había negado durante tanto tiempo. A veces silencioso, a veces irritado, leyendo las palabras que parecían coincidir con los símbolos de sus sueños, dijo: tengo que meditar todo esto muy despacio, y se marchó antes de que terminara la sesión. Canceló por teléfono la sesión siguiente, a causa de la gripe, y no volvió. Esperé, mantenerse tranquilo, porque supuse que él aún no había asimilado el oráculo. Transcurrió un mes. Finalmente, Henry reapareció, excitado y desconcertado, y me contó lo que había ocurrido en el intervalo. Inicialmente, su intelecto, en el que, hasta entonces, tanto había confiado, sufrió una gran conmoción que, primeramente, trató de suprimir. Sin embargo, pronto tuvo que admitir que los mensajes del oráculo le perseguían. Se propuso volver a consultar el libro, porque, en su sueño, el oráculo fue consultado 2 veces. Pero el texto del capítulo, Tontería juvenil, le prohibía expresamente hacer una segunda pregunta. Durante 2 noches, Henry estuvo dando vueltas en la cama sin poder dormir, pero, en la tercera, una luminosa imagen de gran fuerza apareció de repente ante sus ojos, un casco y una espada flotando en el espacio vacío. Henry volvió a agarrar inmediatamente el I Ching y lo abrió al azar por el comentario al capítulo 30, donde, con gran sorpresa suya, leyó el siguiente pasaje: el adherirse es fuego, significa cotas de malla; cascos, significa lanzas y armas. Ahora creía comprender por qué estaba prohibida una segunda consulta intencionada del oráculo. Porque en su sueño, el ego estaba excluido de una segunda pregunta. Era el trampero el que tenía que consultar al oráculo por segunda vez. De la misma forma, fue el acto semi-inconsciente de Henry el que había hecho inintencionadamente la segunda pregunta a la I Ching, abriendo el libro al azar, haciendo aparecer un símbolo que coincidía con su visión nocturna. Henry estaba tan clara y profundamente excitado que parecía el momento adecuado para interpretar el sueño que había puesto en marcha la transformación. En vista de los sucesos del sueño, era evidente que los elementos oníricos tenían que interpretarse como contenidos interiores de la personalidad de Henry y las 6 figuras oníricas como personificación de sus cualidades psíquicas. Tales sueños son relativamente raros, pero, cuando se producen, sus efectos posteriores son todos muy poderosos. Por eso es por lo que pueden llamarse sueños de transformación. Con sueños de tal poder pictórico, raramente tiene el soñante más de algunas asociaciones personales. Todo lo que Henry podía aducir es que, hacía poco, había solicitado un empleo en Chile y no le habían aceptado porque no concederían el empleo a quienes no estuviesen casados. También sabía que algunos chinos se dejan crecer las uñas de la mano izquierda como señal de que, en vez de trabajar, se consagran a la meditación. El fracaso de Henry, de obtener un empleo en Sudamérica, se le presentaba en su sueño. En él, se ve transportado a un caluroso mundo meridional, un mundo que, en contraste con Europa, él podría llamar primitivo, sin prohibiciones, y sensual. Representa un excelente cuadro simbólico del reino del inconsciente.
Este reino era lo opuesto al culto intelecto y al puritanismo suizo que regía en la mente consciente de Henry. Era, de hecho, su natural tierra sombría, por la que había esperado con impaciencia, pero al poco tiempo, ya no se sintió tan a gusto en ella. Desde las fuerzas tectónicas, oscuras, maternales, simbolizadas por Sudamérica, regresa en el sueño a la madre clara y personal y a la novia. De repente, se da cuenta cuánto se ha alejado de ellas, se encuentra solo en una ciudad extranjera. Este acrecentamiento de la consciencia está simbolizado en el sueño como parte más elevada. La ciudad estaba edificada en una montaña. Por tanto, Henry asciende a una mayor consciencia en la tierra sombría, desde ahí, espera encontrar su camino a la patria. Este problema de ascender una montaña ya se le planteó en el sueño inicial. Y, al igual que en el sueño del santo y la prostituta, o en muchos relatos mitológicos, una montaña suele simbolizar un lugar de revelación donde puede producirse la transformación y el cambio. La ciudad en la montaña es también un conocido símbolo arquetípico que aparece en la historia de nuestra cultura con diversas variantes. La ciudad, que corresponde en su trazado a un mandala, representa esa región del alma, en medio de la cual el sí mismo, el centro más interno y totalidad de la psique, tiene su morada. Es sorprendente que la sede del sí mismo esté representada en el sueño de Henry como un centro de transportes de la colectividad humana, una estación de ferrocarril. Esto puede ser porque el sí mismo, si el soñante es joven y tiene un nivel de desarrollo espiritual relativamente bajo, suele simbolizarse con un objeto del reino de su experiencia personal, muy frecuentemente un objeto trivial que compensa las elevadas aspiraciones del soñante. Solo en la persona madura conocedora de las imágenes de su alma, el sí mismo se conoce en un símbolo que corresponde a su valor único. Aunque Henry no sabe en realidad dónde está la estación, supone que ha de encontrarse en el centro de la ciudad, en su punto más elevado. Aquí, como en los primeros sueños, recibe ayuda de su inconsciente. La mente consciente de Henry estaba identificada con su profesión de ingeniero, por tanto, también le gustaría que su mundo interior se relacionara con los productos racionales de la civilización, como es una estación de ferrocarril. Sin embargo, el sueño rechaza esa actitud e indica un camino completamente distinto. El camino lleva bajo y a través de un pasadizo oscuro. Un pasadizo abovedado es también el símbolo de un umbral, un lugar donde acecha el peligro, un lugar que, al mismo tiempo, separa y une. En vez de la estación de ferrocarril que Henry buscaba, que iba a conectar la incivilizada Sudamérica con Europa, Henry se encuentra ante un oscuro pasadizo abovedado donde 4 chinos harapientos, echados en el suelo, impiden el paso. El sueño no hace distinción entre ellos, por lo cual pueden considerarse como 4 aspectos de la totalidad masculina aún sin diferenciar. El número 4, símbolo de totalidad y completamiento, representa un arquetipo que el Dr. Jung ha estudiado por extenso en sus escritos. Así es que los chinos representan las partes psíquicas masculinas del inconsciente de Henry que él no puede pasar, porque el camino al sí mismos, es decir, al centro de la psique, está obstruido por ellos y aún tiene que ser abierto para él. Hasta que eso no se arregle, no puede seguir su viaje. Sin darse aún cuenta del peligro inminente, Henry corre hacia el pasadizo, esperando, al fin, llegar a la estación. Pero en el camino, se encuentra con su sombra, su lado primitivo y no vivido que aparece en la guisa de trampero tosco y terrenal. La aparición de esta figura probablemente significa que el ego introvertido de Henry se ha unido por su lado extravertido, compensatorio, que representa sus rasgos emotivos reprimidos e irracionales. Esta figura nebulosa rebasa al ego consciente en el primer término y, a causa de que personifica la actividad y la autonomía de las cualidades inconscientes, se convierte en el portador adecuado del destino, mediante el cual todo sucede. El sueño avanza hacia su punto culminante. Durante la lucha entre Henry, el trampero y los 4 chinos harapientos, la pierna izquierda de Henry es arañada por las largas uñas del pie izquierdo de uno de los 4. Aquí, parece, el carácter europeo del ego consciente de Henry ha chocado con una personificación de la antigua sabiduría de Oriente, con el extremo opuesto de su ego. Los chinos vienen de un continente psíquico completamente distinto, de otro lado, que aún es totalmente desconocido para Henry y que le parece peligroso. También puede decirse que los chinos representan la tierra amarilla, pues la población china está relacionada con la tierra como pocas poblaciones lo están. Y es, precisamente, esa cualidad terrenal, tectónica, la que Henry tiene que aceptar. La inconsciente totalidad masculina de su psique, con la que se encuentra en su sueño,
tenía un aspecto material tectónico de que carecía su lado consciente intelectual. Por tanto, el hecho de que él reconociera las 4 figuras harapientas como chinas, muestra que Henry había acrecentado su percepción interior respecto a la naturaleza de sus adversarios. Henry había oído que los chinos, algunas veces, se dejaban crecer las uñas de la mano izquierda. Pero en el sueño, las uñas largas son del pie izquierdo, son, por así decir, garras. Esto puede indicar que los chinos tienen un punto de vista muy diferente al de Henry y que le hiere. Como sabemos, la actitud consciente de Henry hacia lo tectónico y lo femenino, hacia las profundidades materiales de su naturaleza, era más dudosa y ambivalente. Esta actitud, simbolizada por su pierna izquierda, el punto de vista de su lado femenino, inconsciente, del cual aún está asustado, fue herido por los chinos. Sin embargo, esta herida no trajo, por sí misma, un cambio de Henry. Toda transformación exige como condición previa, el fin de un mundo, el hundimiento de una vieja filosofía de la vida. Como ya ha señalado anteriormente en este libro el Dr. Henderson, en las ceremonias de iniciación, el joven tiene que sufrir una muerte simbólica antes de que pueda renacer como hombre y ser aceptado en la tribu como miembro pleno. Así, la actitud lógica y científica del ingeniero tiene que hundirse para dejar sitio a la nueva actitud. En la psique de un ingeniero, puede reprimirse todo lo irracional y, por tanto, con frecuencia se revela en las dramáticas paradojas del mundo onírico. Así, lo irracional aparece en el sueño de Henry como un juego de oráculo de origen extranjero, con un poder terrible e inexplicable para decidir los destinos humanos. Al ego racional de Henry no le quedaba otra alternativa que rendirse incondicionalmente en un verdadero sacrificium intellectus. Sin embargo, la mente consciente de una persona tan inexperimentada e inmadura como Henry no está suficientemente preparada para tal acto. Pierde los cambios de la suerte y su vida está confiscada. Está cogido, incapaz de seguir su camino acostumbrado o de volver a casa, de evadirse de sus responsabilidades de adulto. Era esta visión profunda para la que Henry tenía que estar preparado mediante este gran sueño. Inmediatamente, el ego consciente y civilizado de Henry es atado y separado mientras al trampero primitivo se le permite ocupar su lugar y consultar al oráculo. La vida de Henry depende de la respuesta. Pero cuando el ego está prisionero y en aislamiento, esos contenidos del inconsciente que están personificados en la nebulosa figura, pueden proporcionar ayuda y solución. Esto se hace posible cuando se reconoce la existencia de tales contenidos y se ha experimentado su poder. Entonces pueden convertirse en nuestros compañeros conscientemente aceptados. Como el trampero, su sombra, gana el juego en su lugar, Henry está salvado. Afrontando lo irracional. La inmediata conducta de Henry demostró claramente que el sueño, y el hecho de que sus sueños y el libro de oráculos I Ching le hubieran puesto frente a profundas fuerzas irracionales dentro de sí mismo, tuvieron un hondo efecto sobre él. Desde entonces, escuchó con avidez los mensajes de su inconsciente y el análisis adquirió un carácter más y más agitado. La tensión que, hasta entonces, había amenazado a las profundidades de su psique con la rotura, subió a la superficie. No obstante, se aferró valientemente a la esperanza creciente de que se llegaría a una conclusión satisfactoria. Apenas 2 semanas después del sueño del oráculo, pero antes de que fuera analizado e interpretado, Henry tuvo otro sueño en el que volvió a enfrentarse con el molesto problema de lo irracional. Estoy solo en mi cuarto. Un grupo de desagradables escarabajos negros van saliendo de un agujero y extendiéndose por mi tablero de dibujo. Trato de hacerlos retroceder a su agujero por medio de una especie de magia. Lo consigo excepto con 4 o 5 escarabajos que se van del tablero y se esparcen por toda la habitación. Renuncio a la idea de perseguirlos, ya no me son tan desagradables. Prendo fuego al escondrijo. Se levanta una elevada columna de llamas. Temo que pueda prenderse fuego a mi habitación, pero este temor es infundado. Por entonces, Henry se había hecho relativamente hábil en la interpretación de sus sueños, así es que trató de darle una explicación. Dijo, los escarabajos son mis cualidades oscuras. Fueron despertadas por el análisis y suben ahora a la superficie. Existe el peligro de que puedan anegar mi trabajo profesional, simbolizado por el tablero de dibujo. Pero no me atreví a aplastar con la mano a los escarabajos, que me recordaban una especie de escarabajos negros, tal como lo intenté primero, por tanto tuve que recurrir a la magia. Al prender fuego a su escondrijo invocaba,
por así decir, la colaboración de algo divino, ya que la columna ascendente de llamas me hizo pensar en el fuego que asocio al Arca de la Alianza. Para profundizar en el simbolismo del sueño, ante todo, tenemos que notar que los escarabajos son negros, que es el color de las tinieblas, la depresión y la muerte. En el sueño, Henry está solo, en su cuarto, situación que puede conducir a la introversión y los correspondientes estados de melancolía. En mitología, los escarabajos son de oro con frecuencia. En Egipto eran animales sagrados, símbolos del sol. Pero si son negros simbolizan el lado opuesto del sol, algo demoníaco. Por tanto, el instinto de Henry está acertado al desear combatir a los escarabajos por medio de la magia. Aunque 4 o 5 de los escarabajos continúan vivos, la disminución del número de escarabajos es suficiente para librar a Henry de su temor y desagrado. Entonces intenta destruir su nido por medio del fuego. Esto es un acto positivo, porque el fuego puede conducir simbólicamente a la transformación y el renacimiento, como, por ejemplo, lo hace en el antiguo mito del ave fénix. En su vida despierta, Henry parece ahora lleno de espíritu emprendedor, pero es evidente que aún no ha aprendido a utilizarlo con eficacia. Por tanto, tengo que considerar otro sueño posterior que arroja luz más clara sobre su problema. Este sueño presenta, en lenguaje simbólico, el miedo de Henry a una relación responsable con una mujer y su tendencia a retirarse del lado sentimental de la vida. Un anciano está agonizando. Está rodeado de sus parientes, y yo estoy entre ellos. Más y más personas se van agrupando en la gran habitación, cada una caracterizándose con afirmaciones precisas. Hay unas 40 personas presentes. El anciano gime y musita algo sobre vida no vivida. Su hija, que desea facilitarle su confesión, le pregunta en qué sentido debe entenderse no vivida, si cultural o moralmente. El anciano no contestará. La hija me envía a una pequeña habitación contigua donde he de encontrar la respuesta echando las cartas. Un 9 que saque dará la respuesta, según el color. Espero sacar un 9 nada más comenzar, pero al principio, salen varios reyes y reinas. Me siento defraudado. Ahora no saco más que trozos de papel que nada tienen que ver con el juego. Finalmente, descubrí que no hay más cartas sino solo sobres y trozos de papel. Junto con mi hermana, que también está presente, busco cartas por todas partes. Finalmente, descubro una bajo un libro de texto o cuaderno de apuntes. Es un 9 de picas. Me parece que eso solo significa una cosa, que eran cadenas morales las que impidieron al anciano vivir su vida. El mensaje especial de este extraño sueño era prevenir a Henry de lo que le esperaba si dejaba de vivir su vida. El anciano probablemente representa el agonizante principio rector, el principio que rige la consciencia de Henry, pero cuya naturaleza le es desconocida. Las 40 personas presentes simbolizan la totalidad de rasgos de la psique de Henry. 40 es un número de totalidad, una forma elevada del número 4. Que el anciano está agonizando podría ser un signo de que la parte masculina de la personalidad de Henry está al borde de una transformación final. La averiguación de la hija acerca de la posible causa de la muerte es la cuestión inevitable y decisiva. Parece haber la implicación de que la moralidad del anciano le ha impedido vivir cabalmente sus sentimientos e impulsos. Sin embargo, el propio agonizante guarda silencio. Por tanto, su hija, personificación del principio femenino intermediario, el ánima, tiene que entrar en acción. Envía a Henry a descubrir la respuesta en las cartas adivinadoras de la suerte, la respuesta que dará el color del primer 9 que salga. La adivinación de la suerte tiene que realizarse en una habitación alejada que no se utiliza, lo cual revela que alejado está ese hecho de la actitud consciente de Henry. Se desilusiona cuando, al principio, solo saca reyes y reinas, quizá, imágenes colectivas de su veneración juvenil al poderío y la riqueza. Esa desilusión se intensifica cuando las cartas se acaban porque eso demuestra que los símbolos de su mundo interior también se han agotado. Solo quedan trozos de papel, sin ninguna imagen. De ese modo se agota la fuente de pinturas en el sueño. Entonces Henry tiene que aceptar la ayuda de su lado femenino, esta vez representado por su hermana, para encontrar la última carta. Junto con ella, encuentra, al fin, una carta, el 9 de picas. Es esta carta la que tiene que servir para indicar, por su color, lo que significa en el sueño la frase «vida no vivida», y es significativo que la carta esté escondida bajo un libro de texto o cuaderno de apuntes,
que probablemente representa las áridas fórmulas intelectuales de los intereses técnicos de Henry. El 9 ha sido un número mágico durante siglos. Según el simbolismo tradicional de los números, representa la forma perfecta de la Trinidad perfecta en su triple elevación. Y hay otros innumerables significados asociados con el número 9 en diversos tiempos y culturas. El color del 9 de picas es el color de la muerte y de la falta de vida. También, la imagen de la pica sugiere la forma de una hoja y, por tanto, su negrura subraya que, en vez de estar verde, viva y natural, ahora está muerta. Además, la palabra espade, pique, de la baraja francesa, deriva de la palabra italiana espada, que significa espada o pica. Tales armas significan con frecuencia la función penetrante, cortante, del intelecto. Así el sueño aclara que eran las cadenas morales, más que culturales, las que no permitieron al anciano vivir su vida. En el caso de Henry, esas cadenas eran probablemente su miedo a rendirse plenamente a la vida, a aceptar responsabilidades ante una mujer y, por tanto, convertirse en infiel con su madre. El sueño ha declarado que la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Henry ya no podría desentenderse del mensaje de este sueño, se dio cuenta de que se necesita algo más que razón como ayuda orientadora en los atolladeros de la vida. Es necesario buscar la guía de fuerzas inconscientes que surgen, como símbolos, de las profundidades de la psique. Con este reconocimiento, se alcanzó la meta de esta parte de su análisis. Henry supo entonces que, al fin, fue expulsado del paraíso de una vida sin compromisos y que jamás podría volver a él. El sueño final. Otro sueño vino a confirmar irrevocablemente el conocimiento profundo que Henry había adquirido. Después de algunos sueños cortos sin importancia referentes a su vida cotidiana, el último sueño, el 50º de la serie, apareció con toda la riqueza de símbolos que caracteriza a los llamados grandes sueños. 4 de nosotros formamos un grupo amistoso. Y tenemos las siguientes experiencias. Tarde. Estamos sentados en una mesa de tablas, larga y tosca. Y bebiendo de 3 distintos recipientes, de una copa de licor, un licor claro, amarillo, dulce, de un vaso de vino, Campari tinto oscuro, de un recipiente grande y típico, té. Además de nosotros, hay también una muchacha de naturaleza reservada y delicada. Echa su licor en el té. Noche. Hemos vuelto de una gran taberna. Uno de nosotros es el presidente de la República Francesa. Estamos en su palacio. Saliendo al balcón, le vemos bajo nosotros, en una calle nevada cuando él en su estado de embriaguez, orina sobre un montón de nieve. El contenido de su vejiga parece inagotable. Ahora corre tras una vieja solterona que lleva en sus brazos un niño envuelto en una manta color castaño. Él rocía al niño con la orina. La solterona nota la humedad, pero se la achaca al niño. Ella se marcha deprisa a largos pasos. Mañana. Por la calle, que brilla bajo el sol invernal, va un negro, es una figura magnífica, completamente desnudo. Camina hacia el este, hacia Berna, es decir, la capital de Suiza. Estamos en la Suiza francesa, decidimos ir a hacerle una visita. Mediodía. Después de un largo viaje en automóvil por una solitaria región nevada, llegamos a una ciudad y una casa oscura donde se dice que se ha alojado el negro. Tenemos el gran temor de que pudiera haberse muerto por congelación. Sin embargo, su criado, que es tan oscuro como él, nos recibe. El negro y el criado son mudos. Buscamos en las mochilas que hemos traído para ver qué puede dar cada uno como regalo al negro. Tiene que ser algún objeto característico de la civilización. Soy el primero en darme cuenta de ello y cojo del suelo una caja de cerillas y se la ofrezco con deferencia al negro. Después de que todos han presentado sus regalos, nos unimos al negro en una fiesta feliz, una alegre diversión. A una primera vista, el sueño, con sus 4 partes, produce una impresión poco corriente. Abarca todo un día y se mueve hacia la derecha, en la dirección de la creciente consciencia. El movimiento comienza en el anochecer, continúa en la noche y termina al mediodía, en que el sol está en su cenit. Así el ciclo del día aparece como conjunto completo. En este sueño, los 4 amigos parecen simbolizar la masculinidad en despliegue de la psique de Henry, y su progreso mediante los 4 actos del sueño tiene un esquema geométrico que recuerda la construcción del mandala.
como primeramente vienen del este, luego del oeste, dirigiéndose hacia la capital de Suiza, es decir, el centro, parecen describir un itinerario que trata de unir los opuestos en un centro. Y este punto se subraya con el movimiento en el tiempo, el descenso en la noche del inconsciente, siguiendo el curso del sol, que es seguido por un ascenso al cenit brillante de la consciencia. El sueño comienza por la tarde, tiempo en el que el umbral de la consciencia está más bajo y los impulsos e imágenes del inconsciente pueden cruzarlo. En tal situación, cuando el lado femenino de un hombre se evoca con mayor facilidad, es natural encontrar que una figura femenina se una a los 4 amigos. Ella es la figura del ánima que pertenece a todos ellos, reservada y delicada, que a Henry le recuerda a su hermana, y que los conecta mutuamente. En la mesa hay 3 recipientes de distinto tipo, que por su forma cóncava acentúan la receptividad, que es símbolo de lo femenino. El hecho de que esos recipientes se utilicen por todos los presentes indica una relación mutua e íntima entre ellos. Los recipientes difieren en la forma, copa de licor, vaso de vino y un recipiente de forma clásica, y en el color de su contenido. Las oposiciones en que se dividen estos líquidos dulce y amargo, rojo y amarillo, alcohólico y no alcohólico están todas entremezcladas al ser consumidos por cada una de las 5 personas presentes, que se sumergen en una comunión inconsciente. La muchacha parece ser el agente secreto, el catalizador que precipita los sucesos, porque es misión del ánima conducir al hombre a su inconsciente y, de ese modo, forzarle a una rememoración más profunda y a acrecentar la consciencia. Es casi como si con la mezcla de licor y té la reunión se acercara a su culmen. La segunda parte del sueño nos dice más de los sucesos de esa noche. Los 4 amigos se encuentran, de repente, en París, que, para los suizos, representa la ciudad de la sensualidad, de la alegría desenfrenada y el amor. Aquí se produce cierta diferenciación entre los 4, especialmente entre el ego en el sueño, que, en gran parte, se identifica con la función pensante conductora, y el presidente de la República, que representa la función de sentir inconsciente y sin desarrollar. El ego, Henry y 2 amigos, que pueden ser considerados como representantes de sus funciones semiconscientes, mira hacia abajo desde las alturas de un balcón y ve al presidente, cuyas características son exactamente las que serían de esperar en el lado indiferenciado de la psique. Es inestable y se ha dejado llevar por sus instintos. Orina en la calle en estado de embriaguez, es inconsciente acerca de sí mismo, como una persona fuera de la civilización que sigue solo sus naturales impulsos animales. Así el presidente simboliza un gran contraste para las normas conscientemente aceptadas por un científico suizo de clase media elevada. Solo en la más oscura noche del inconsciente podía revelarse ese lado de Henry. Sin embargo, la figura del presidente tiene también un aspecto muy positivo. Su orina, que podría ser el símbolo de una corriente de libido psíquica, parece ser inagotable. Da pruebas de abundancia, de vigor creativo y vital. Los pueblos primitivos, por ejemplo, consideraban todo lo procedente del cuerpo, pelo, excremento, orina o saliva, como fuerzas creadoras con poder mágico. Por tanto, esta desagradable imagen de presidente también podría ser un signo del poder y la plenitud que con frecuencia se adhieren al lado sombrío del ego. No solo orina sin cohibimiento, sino que corre tras una vieja que lleva a un niño. Esta vieja solterona es, en cierto modo, lo opuesto o el complemento del ánima tímida y frágil de la primera parte del sueño. Es aún virgen, aunque es vieja y, en apariencia, madre. De hecho, Henry la asociaba a la imagen arquetípica de María con el niño Jesús. Pero el hecho de que el niño vaya envuelto en una manta de color castaño, el color de la tierra, le hace parecer la contraimagen tectónica y terrenal del Salvador más que un niño celestial. El presidente, que rocía al niño con la orina, parece realizar una parodia del bautismo. Si consideramos al niño como símbolo de una potencialidad dentro de Henry que es aún infantil, entonces podría recibir fuerza por medio de este ritual. Pero el sueño no dice nada más, la mujer se marcha con el niño. Esta escena marca el punto de giro del sueño. Otra vez es por la mañana. Todo lo que era oscuro, negro, primitivo y poderoso en el último episodio, se ha reunido y simbolizado en un negro magnífico que aparece desnudo, es decir, real y verdadero. Así como las tinieblas y la brillante mañana, u orina caliente y nieve fría, son opuestos, así ahora el hombre negro y el paisaje blanco forman una antítesis tajante. Los 4 amigos tienen que orientarse ahora dentro de esas dimensiones nuevas.
Ha cambiado su posición, el camino que les conducía por París les lleva, inesperadamente, a la Suiza francesa, de donde procede la novia de Henry. Se ha producido una transformación en Henry durante la primera fase, cuando fue dominado por los contenidos inconscientes de su psique. Ahora por primera vez, puede empezar a encontrar su camino avanzando desde un lugar que era la patria de su novia, mostrando que él acepta el fondo psicológico de ella. Al principio, él va de la Suiza oriental hacia París, del este al oeste, donde el camino conduce a la oscuridad, al inconsciente. Ahora ha dado una vuelta de 180 grados, hacia el sol naciente y la siempre en aumento claridad de la consciencia. Ese camino apunta hacia la mitad de Suiza, a su capital, Berna, y simboliza los esfuerzos de Henry en busca de un centro que una las oposiciones que hay dentro de él. El negro es para mucha gente la imagen arquetípica de la oscura criatura primaria y, por tanto, una personificación de ciertos savoir tenidos del inconsciente. Quizá esto es una razón de por qué el negro es tan frecuentemente rechazado y temido por la gente de raza blanca. En él ve el hombre blanco su contrafigura viviente, su lado oscuro y oculto puesto ante sus ojos. Esto es precisamente lo que la mayoría de la gente trata de evitar, trata de desgajarlo y reprimirlo. Los blancos proyectan en el negro los impulsos primitivos, las fuerzas arcaicas, los instintos indominables que no desean admitir en sí mismos, de los cuales son inconscientes y que, por tanto, designan como cualidades correspondientes de otras personas. Para un joven de la edad de Henry, el negro puede representar, por una parte, la suma de todos los rasgos reprimidos en el inconsciente, por otra parte, puede representar la suma de sus fuerzas y potencialidad masculinas y primitivas, su poderío emotivo y físico. Que Henry y sus amigos intentan conscientemente encontrarse con el negro significa, por tanto, un paso decisivo en el camino de la virilidad. Mientras tanto, ha llegado el mediodía, en el cual el sol está en su altura máxima y la consciencia ha alcanzado su mayor claridad. Podríamos decir que el ego de Henry se ha ido haciendo más y más sólido, que ha realzado conscientemente su capacidad para tomar una decisión. Todavía es invierno, lo cual puede indicar una falta de sentimiento y calor en Henry. Su paisaje psíquico aún es invernal y, en apariencia, muy frío intelectualmente. Los cuatro amigos temen que el negro desnudo, por estar acostumbrado a un clima cálido, pueda helarse. Pero su temor resulta infundado, pues después de un largo viaje por unas tierras desiertas y cubiertas de nieve, se detienen en una ciudad extraña y entran en una casa oscura. Este viaje y las tierras desoladas simbolizan la larga y fatigosa búsqueda del autodesarrollo. Una nueva complicación espera aquí a los cuatro amigos. El negro y su criado son mudos. Por tanto, no es posible entablar con ellos contacto verbal, los cuatro amigos tienen que buscar otros medios para ponerse en contacto con el negro. No pueden emplear medios intelectuales, palabras, sino gestos emotivos para acercarse a él. Le ofrecen un presente como se hace una ofrenda a los dioses, para ganar su interés y su afecto. Y tiene que ser un objeto de nuestra civilización, perteneciente a los valores del intelectual hombre blanco. Nuevamente, se requiere un sacrificium intellectus para ganarse el favor del negro, quien representa a la naturaleza y el instinto. Henry es el primero en darse cuenta de lo que hay que hacer. Esto es natural puesto que él es el portador del ego, cuya orgullosa consciencia, o ibris, tiene que ser humillada. Coge del suelo una caja de cerillas y se la presenta, con deferencia, al negro. A primera vista, puede parecer absurdo que un pequeño objeto tirado en el suelo y, probablemente, desechado, fuera un regalo adecuado, pero era una elección acertada. Las cerillas son el fuego almacenado y dominado, un medio por el cual puede encenderse una llama y apagarse en cualquier momento. Fuego y llama simbolizan calor y amor, sentimiento y pasión tienen cualidades del corazón, encontradas donde quiera existan seres humanos. Al dar al negro tal presente, Henry combina simbólicamente un producto de elevado desarrollo civilizado de su ego consciente con el centro de su propio primitivismo y fuerza masculina, simbolizado por el negro. De este modo, Henry puede entrar en plena posesión de su lado masculino, con el cual debe su ego permanecer en contacto constante de ahora en adelante. Ese fue el resultado. Las 6 personas masculinas, los 4 amigos, el negro y su criado, ahora están juntas con alegre humor en una comida comunal. Está claro que, aquí, la totalidad masculina de Henry se ha redondeado. Su ego parece haber encontrado la seguridad que necesitaba para capacitarle, consciente y libremente, para someterse a la personalidad arquetípica mayor que hay en él y que presagiaba el surgimiento del sí mismo.
Lo que ocurrió en el sueño tuvo también su paralelo en la vida despierta de Henry. Ahora estaba seguro de sí mismo. Decidiéndolo rápidamente, formalizó su compromiso. Exactamente 9 meses después de que hubiera comenzado su análisis, se casó en una iglesita de la Suiza occidental y, al día siguiente, salió con su joven esposa hacia el Canadá para tomar posesión de un empleo para el que había sido nombrado durante las decisivas semanas de sus últimos sueños. Desde entonces, ha estado haciendo una vida activa, creadora, como cabeza de una pequeña familia y desempeña un puesto directivo en una gran industria. El caso de Henry revela, por así decir, una maduración acelerada hacia una hombría independiente y responsable. Representa la iniciación en la realidad de la vida exterior, el fortalecimiento del ego y su masculinidad, y con ello, el completamiento de la primera mitad del proceso de individuación. La segunda mitad, que es el establecimiento de una relación adecuada entre el ego y el sí mismo, todavía le espera a Henry, en la segunda mitad de su vida. No todos los casos llevan un curso tan activo y afortunado, y no todos pueden ser tratados en forma análoga. Por el contrario, cada caso es diferente. No solo los jóvenes y los viejos, o los hombres y las mujeres requieren tratamiento distinto, sino que así ocurre en cada caso individual en todas esas categorías. Aún los mismos símbolos requieren interpretación distinta en cada caso. Escogí este porque representa un ejemplo especialmente impresionante de la autonomía del proceso inconsciente y muestra, por su abundancia de imágenes, el incansable poder de creación de símbolos del fondo psíquico. Demuestra que la acción autorreguladora de la psique, cuando no está estorbada por excesivas explicaciones racionales o disecciones, puede ayudar al proceso de desarrollo del alma.